Con su venia, diputado presidente, saludo con mucho gusto a mis compañeros legisladores, a mis compañeras legisladoras, quienes suscriben, los diputados El de la Voz, Alonso Adrián Juárez Jiménez, y mi coordinador Enrique Vargas del Villar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito leer síntesis de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan 5 fracciones al artículo segundo y 3 incisos a la fracción tercera del artículo 6 de la Ley para Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, al tenor de lo siguiente. Quiero agradecer también a la doctora en Administración Pública Rosa María Oviedo Flores, coordinadora ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, por el análisis de esta iniciativa, por todas las aportaciones y por el acompañamiento para que esta ley pueda mejorarse cada día más. En el Estado de México necesita una política pública efectiva para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este trabajo parlamentario busca garantizar la seguridad e integridad física, mejorando el mecanismo planteado para ese fin en el marco jurídico vigente. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos en nuestro país está marcada por la impunidad que permite que las violaciones a sus derechos continúen y por la falta de confianza en las instituciones. Estamos convencidos de que todas y todos los mexicanos tenemos derecho al ejercicio de la libertad de expresión y por ello se genera este trabajo parlamentario con la finalidad de colocar en la agenda legislativa este tema tan importante y relevante en nuestro México actual. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció por primera vez los derechos humanos que deben protegerse en el mundo entero, dentro de los cuales se manifiestan en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información, el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo y estipula la necesidad de garantizar protección a las y los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su objetivo de desarrollo sostenible número 16 el promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas mediante la protección de las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, siendo la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión derechos consagrados en el derecho internacional, en nuestra Carta Magna y en nuestra Constitución local. Por lo anterior, ninguna ley, ninguna autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión y en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Bajo esta directriz jurídica, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece en su artículo 5 que toda persona en el Estado de México tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El 31 de mayo del 2021 entró en vigor la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en el Estado de México, la cual representa un paso trascendental en el reconocimiento de la actividad periodística como de interés público, la cual debe ser tutelada y protegida por el Estado y los municipios. La citada ley representa un avance significativo desde el ámbito legislativo y de políticas públicas, la cual debe seguir avanzando
a partir de un proceso de mejora continua que permita resolver de forma eficaz y eficiente los desafíos actuales que implica el ejercicio del periodismo y la protección de los derechos humanos en nuestra entidad. La libertad de expresión en México enfrenta hoy una de sus etapas más graves, pues de acuerdo con la Asociación Internacional Reporteros Sin Fronteras, en los últimos años, más de un centenar de periodistas han muerto por causas asociadas a su labor. Desde hace 3 años, encabeza la lista como el país más peligroso del mundo para las y los periodistas. Dicha asociación también ha señalado que los mecanismos para proteger requieren de una mayor solidez y recursos para poder hacer frente a esta realidad. Cuando un periodista o un activista es víctima de agresiones por el ejercicio de su labor, no solo se generan efectos que atentan contra su vida e integridad, sino que también provocan consecuencias que restringen y limitan severamente los derechos fundamentales de los pueblos y la sociedad, y que coartan la libertad de expresión como instrumento de contrapeso y de supervisión al ejercicio del poder, y como pilar de un Estado democrático, tal como lo ha manifestado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es por eso justamente que desde aquí tenemos que hacer máxima nosotros, compañeros diputados, esa frase de Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que digas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Desde aquí les pido a todos mis compañeros legisladores que se sumen a estos cambios, y desde aquí mandamos un mensaje al país, desde el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales. No se mata la verdad matando a periodistas. Ya se ha dicho antes y seguimos hoy en una crisis. No es solamente quien mata a los periodistas, es quien los agrede. Aunque les moleste a algunos diputados que lo hable y que lo hable fuerte, no se puede tolerar ninguna frase ni ninguna violencia hacia ningún comunicador. Lo vuelvo a repetir: frases de chayoteros, prensa fifí, conservadores, sabelotodos, prensa alquilada, adversarios, muerden la mano de quien les quitó el bozal. Este tipo de frases generan violencia, y de la violencia verbal es solo un paso para la violencia física. No puede ser posible que en los últimos 3 años México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo. Por eso desde aquí seguimos haciendo un llamado a los 3 niveles de gobierno, y desde aquí pido a todos mis compañeros diputados que nos sumemos y que hagamos los cambios a esta ley, para que desde aquí se diga que el Estado de México es aliado de los periodistas, de los defensores de los derechos humanos, que el Estado de México va a la vanguardia en estos temas. No tiene que ver con partidos políticos. Todos somos responsables, de todos los partidos políticos, de garantizar a los periodistas y a los defensores de derechos humanos su derecho a la vida, su derecho a la libre expresión, su derecho a que hagan su trabajo como tienen que hacerlo. Le pido, señor presidente, que el texto íntegro pueda ser incluido en el diario de los debates. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Juárez. Se registra la iniciativa y se